La causa de los cuadernos que involucra al kirchnerismo tiene el mismo autor que los cuadernos de Calvete que ahora involucran al gobierno. Centeno es Calvete. Centeno y Calvete son Villarroel. Villarroel es Milei, por más que la diferencia es que Milei no los indultó a los genocidas, punto. Que era el acuerdo y que Milei rompió. No están enojados por otra cosa. Quiero que quede bien claro. Es que si querés revoluciones con nosotros. El resto es toda esta mafia. Y si yo te digo que la cena en Pilar de Villarroel con Españolo, que grabaron desde una mesa lateral, eran los mismos service que utilizaban a Españolo para hacer el negocio y que Villarroel, que era la cabeza de la financiación de los genocidas a Milei, porque viste que llegaron socios, Martínez de Oz y Videla, Villarroel y Milei, llegaron juntos, con los votos de los genocidas de la capital, de la ciudad de Buenos Aires, de Cava. Así empezó este gobierno genocida que hoy gobierna. Con una estructura del voto militar genocida de la ciudad de Buenos Aires que los hizo diputados a ellos dos. Resulta ser que el escribas de los nuevos cuadernos es un tal Calvete. Y que ese tal Calvete figura como alguien que fue concejal del PRO, que es cierto, en La Matanza. Pero mucho antes de eso, muchísimo antes de eso, fue empleado de Alejandro Montiel, el único concejal de la ciudad de Buenos Aires, cuando existía el Consejo Deliberante en la ciudad de Buenos Aires, capital federal, antes de la loca y desquiciada autonomía delincuente que padecemos hoy, del extinto Modín. Alejandro Montiel era un concejal del Modín. ¿Quiénes eran empleados de Alejandro Montiel en el Consejo Deliberante de la ciudad de Buenos Aires de aquellos tiempos? Calvete y Centeno, que se conocían de antes, operaban juntos, militaban juntos y laburaban para los mismos service. El propio Alejandro Montiel, concejal, venía de ser ojo de vidrio. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o se los traduzco para pelotudos? El que escribió los cuadernos de la causa Cuadernos, que se habían quemado, que no estaban, que sí estaban, que mañana vemos, no, uy, sí los encontré, es Centeno, que se había infiltrado como chofer de barata y escribió unos cuadernos de las fábulas de Sopo, como service, que es lo que es Centeno, militante de esa derecha fascista y genocida, de la estructura, de aquella estructura genocida de la ciudad de Buenos Aires que había llevado a Montiel al Consejo Deliberante con Calvete y Centeno. ¿Queda claro? Hasta acá se entiende el cuentito. Cuando el Modín se desvanece, esta banda sigue operando, sigue tocando. Tocan ya con recitales propios, digamos. Siempre vinculado a las estafas de los servicios, siempre. Inequívocamente llegan, a pesar de los esfuerzos de Guillermo Moreno, que debería estar preocupado por la unificación de las condenas para no terminar en Ezeiza, está preocupado despegándose de Calvete donde puede. ¿Te acordás cuántas veces putea Moreno acá? Por su Villarroel es peronista, que hay que afiliarla. Bueno, uno de los puentes Moreno-Villarroel fue Calvete. Porque Calvete, militante del fascismo genocida de toda la vida, está vinculado directamente a Villarroel desde aquellos tiempos y las vinculaciones que los unen con toda la patota de los presos de lesa humanidad. ¿Se entiende? Calvete siempre hizo negocios sucios para esa banda. ¿Se entiende? También aportaron para las campañas del PRO y de Milei. ¿Se entiende?
Pero con Guillermo Moreno hizo negocios, por ejemplo, con la quebrada cadena X de supermercados, que después compraría Carrefour para hacer Carrefour Express. ¿Y sabés a quién le dijo Moreno, quédate con X? A Calvete. Entonces Calvete no se pudo quedar con la cadena X, pero la intermediaron para quedarse con un vuelto. ¿Se va entendiendo el desarrollo? Entonces, ahora tenemos los cuadernos de Calvete que aparecen en una casa, que es una casa vinculada a la causa contra el intendente de La Matanza, Espinosa, lugar donde había sido concejal Calvete. La casa donde aparece en los cuadernos de Calvete es una casa donde había un par de cajas fuertes, donde supuestamente operaban los cajeros de Espinosa y donde habían hecho reuniones con el concejal Calvete durante mucho tiempo. Y Calvete les había enseñado aparentemente el camino hacia los negocios de la salud. ¿Se va entendiendo? ¿Cómo llegan a ver esa casa como la casa de donde estaban los cuadernos de Calvete y qué tiene que ver con el intendente de La Matanza? Porque la denunciante del intendente de La Matanza, dentro de las pruebas que presenta en la causa por abuso sexual contra Espinosa, aporta las reuniones a las que la llevaron a ella a esa casa. Y aporta fotos de las cajas fuertes, de los ambientes, de la puerta, de la calle, de la entrada. ¿Se va entendiendo? Entonces, tenemos a Españolo vinculado a Calvete, Calvete vinculado a Villarroel, a los genocidas, vinculado a Centeno, el de los cuadernos de la causa Cuaderno, que involucra a empresarios y dirigentes políticos del gobierno de Néstor Kirchner y de Cristina. Y todos sabemos que Calvete no se va a olvidar ese cuaderno ahí. Ese cuaderno lo plantaron. Ese cuaderno quedó ahí para que lo encuentren. Y la pregunta es, ¿por qué querría que lo encuentren? Porque tal vez, encontrando ese cuaderno, puede negociar que no aparezcan más cosas que tiene guardadas. O sea, deja abierta la puerta para poder aportar más cuadernos, más información, más detalles. Y deja todo ahí. Ahora está preso por proxeneta, porque aparte tiene una condena a 4 años por 840, por explotación sexual. Entonces, para ir a declarar en la causa de los cuadernos del robo por discapacidad, lo tuvieron que trasladar de Seiza porque está preso por proxeneta. Era otro kiosco más. Entonces, en la Argentina no hay empresarios, hay coimeros. Entonces, ¿cómo haces un negocio con el Estado al que tanto putean? Coimeando a los funcionarios. Entonces, las droguerías le venden al Estado medicamentos porque ponen el retorno en el precio que lo fijaba Calvete y de ahí la reparten. Y las licitaciones están todas dibujadas. ¿Queda claro? Te hago un dibujito. Con lo cual vos sos el pelotudo que cree que votando a uno te deshaces del otro. Y en realidad lo único que hiciste fue pasarle la caja de uno al otro. La estafa continúa y vos te creíste que cambió algo en la Argentina. Mientras los discapacitados no tienen para un remedio o no pueden conseguir una silla de ruedas, porque se la robaron estos hijos de puta. Les dijimos en la campaña, y se los repito ahora, a por ellos y a por todo. La causa de los cuadernos que involucra al kirchnerismo tiene el mismo autor que los cuadernos de Calvete que ahora involucran al gobierno. Yo te dije acá en la campaña, ¿qué diferencia hay entre el 3% de Carina o los bolsos de López? Ninguno. Es plata robada a los hospitales, a las escuelas, a las universidades, a la seguridad. Es lo mismo. Son delincuentes de los dos lados.
¿Por qué López se comunicaba con el primo de Mauricio, con Calcaterra, para decirle que se sumara a las licitaciones aportando la carpeta técnica de SOCMA? ¿Por qué los billetes que tiró arriba del convento eran termosellados y retirados de las cuentas de SOCMA? ¿Cómo llegaron los billetes termosellados de SOCMA a López para tirarlo al convento? Este era el gobierno que venía a trabajar contra la casta. ¿Te acordás? ¿Alguna explicación más te tengo que dar? No, no hace falta, ¿no? Ninguna. ¿Un dibujito o algo? Centeno es Calvete. Centeno y Calvete son Villarroel. Villarroel es Milei, por más que la diferencia es que Milei no los indultó a los genocidas, punto. Que era el acuerdo. Y que Milei rompió. No están enojados por otra cosa. ¿Por qué no los indultó? Entonces, lo que está claro, muchachos, y quiero que quede bien claro, es que si querés revoluciones con nosotros, el resto es toda esta mafia. Y nadie te va a contar lo que yo te estoy contando. Clarín pone, el señor Calvete, no te dice quién es Calvete, ni de dónde viene, ni vinculado a quién, no dice nada, solo la información dura. El señor Calvete le encontraron los cuadernos, el que recaudaba el 3% para Karina, pum, 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 información y se fueron.